¿Cómo están? ¿Sí se escucha bien? ¿Tienen gozo en su corazón? Como la mitad y la otra mitad también. Amén. Sí. Pues bueno, es un honor de verdad pararse aquí enfrente y poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que es una responsabilidad muy grande el pararse aquí. Y bueno, siempre aprendí yo que cuando yo me parara aquí, tendría que compartir algo bíblico, ¿sí? Para que el Señor nos hable y no sea yo el que hable. Y en esta mañana yo quiero empezar con una pregunta para todos. ¿Alguna vez usted se ha tirado un clavado en una alberca vacía mientras que va usted en el aire esperando y creyendo que Dios va a poner el agua? Entonces no tiene usted fe. Esa es la fe, ¿no? ¿Alguien se ha aventado un clavado? Una vez alguien sí se aventó un clavado, pero no tenía agua y se partió la cara, ¿no? Pero bueno, le falló la fe, yo creo, en el camino. Pues este es un tiempo en el cual, como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos conocer bases bíblicas en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos. Sí, el día de hoy vamos a ver partes muy importantes en la palabra y podamos entender por qué y para qué estamos aquí, no solamente como personas, sino como hijos de Dios. Amén. Vamos a empezar. Justamente este tema de fe, este tema tan intangible, pero tan serio y tan necesario en nuestras vidas, si es que queremos vivir una vida cristiana a profundidad, hablar de fe es algo emocionante. ¿A quién le emociona la fe? Esa es la vida cristiana, una vida de emoción, una vida de atreverse a hacer cosas que muchos no pueden hacer. Entonces vamos a entrar a la palabra para que la palabra nos vaya enseñando qué es lo que Dios quiere el día de hoy enseñarnos. Amén. Y bueno, esto es como pararse en el aire, ¿sí? La fe es como pararse en el aire. ¿Alguien de aquí se ha parado en el aire? No, pues si no se ha aventado un clavado en una alberca vacía, menos se va a parar en el aire, ¿verdad? ¿Sí? Es una certeza de algo que espero y una convicción de lo que no veo. Es algo verdaderamente inquietante que muy pocos pueden asimilar. Porque los que no son de fe, cuando nos ven actuar, dicen estos están chiflados, ven visiones con los ojos cerrados, dicen que Dios les habla, son unos ilusos. Así piensa la gente a veces, ¿no? Recuerdo que a lo mejor como hace 15 años, la plataforma estaba aquí. ¿Alguien recuerda eso? Los demás no. Pues quiere decir que tenemos una iglesia nueva, gracias a Dios. Amén. Y pues bueno, había una señora, fíjense, venía una señora que venía desde México a recibir la palabra aquí, pero llegaba bien temprano a recibir sus cursos bíblicos, ¿no? Y pues empezaba a venir y nosotros hicimos una muy bonita amistad con ella. Y nos contaba que ella decía que cuando alguien decía, es que Dios me habló, y decía ella, ¿cómo le va a hablar? Es que el Señor me dijo, ¿cómo le va a decir? Esa era su... Y ya cuando decía, el Señor está aquí, dice que volteaba a la puerta y esperando ver al Señor, pues no veía nada. Pero así empezaba ella. Ya después comprendió y ya cuando escuchaba eso, pues ya no hacía esas reacciones. Pero la verdad me causaba mucha risa y bueno, y me gustaba su corazón porque venir desde México a recibir la palabra, eso es querer amar a Dios. ¿Usted ama a Dios? Amén. Vamos a ver si es cierto que lo ama con este tema. Y sin embargo, ese es el terreno de la fe, ese es el terreno de la fe. Es algo sorprendente porque toca lo inaudito, lo insólito, lo atrevido, lo increíble. Entramos
en algo que se llama lo imposible. ¿Qué dice la palabra? Para Dios no hay ¿qué? Nada imposible. Iniciamos esta enseñanza de fe por la puerta del concepto, para por lo menos saber qué es la fe. Y partimos de aquí para luego recorrer este campo inusitado e ilógico. Así es la fe, es un campo inusitado e ilógico que muchos no comprendemos. Aún como hijos de Dios nos cuesta trabajo creer, pero el día de hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar a creer, pero no solamente a creer, porque creer es muy fácil, pero también nos va a enseñar a obedecer, que esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo, o no, o solamente a mí. ¿A quién le cuesta fácil? ¿Le cuesta el fácil? ¿Trabajo fácil para vivir en la fe? Así está difícil, ¿verdad? Pero yo creo que lo podemos lograr. Oremos para que el Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana. Dios y Padre, solamente hay un libro que nos habla de este tema. Solamente hay un libro que tú dictaste a 40 hombres por siglos. Verdaderamente algo tan interesante que este día podamos iniciar, que pueda mover el criterio y la cabeza de muchos y el corazón de otros, porque realmente hablar de fe es algo tan especial. Decimos que es lo insólito, lo inaudito, lo atrevido, lo increíble, lo imposible, y esto solamente lo podemos tener en tu mano. Guíanos por tu Espíritu para que podamos entenderlo y que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11:1. Vamos a iniciar abriendo nuestra Biblia. Es importante que si usted trae su Biblia la tenga a la mano. Si la trae así como yo a la antigüita, a mí me encanta abrir la Biblia y ver sus páginas, como que uno se mete ahí y camina en esos versículos, esos capítulos de la Biblia. Y si no, pues vamos a usar también la tecnología, pero es importante que usted tenga su Biblia a la mano. Y dice la palabra así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia se encargó de definir la fe. Nosotros no hacemos más definiciones que las que la Biblia ya tiene escritas. Solo cuando hablamos de fe, repito, la Biblia tiene la respuesta. Y como que tenemos que tener o poner mucha atención en este tema. ¿Está usted listo? En Hebreos 11:1 dice que aquí vemos al escritor de Hebreos definiendo la fe. ¿Entiende usted eso? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Lo entiende? No es fácil, ¿verdad? No es fácil entenderlo, porque es algo que no vemos, algo que no podemos palpar. Y si no lo entiende, pues vamos a estudiar este día para que lo vayamos entendiendo. Amén. Yo cuando empecé a ver este tema, dije, wow, Señor, la verdad tú quieres que tengamos una fe como la de Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Jesucristo es nuestro objetivo. Por fe, Él se dio por nosotros ahí en la cruz, creyendo que un día nosotros abríamos nuestro corazón para recibirle como nuestro Salvador y como nuestro Señor. ¿Por qué no le dan un aplauso por eso al Señor? De ser su Salvador. Acostumbrados como estamos a vivir en un mundo físico, en algo material, por supuesto muy pocos pueden tocar fondo en eso que se llama lo que no se ve. Hablamos de algo invisible, en un mundo visible, en un campo físico y al mismo tiempo en un campo espiritual. Estamos hablando de fe. Amén. O sea que abandonamos este planeta sin salir de él. ¿Y cómo está eso si no somos marcianos? Pero es abandonar lo terrenal para poder alcanzar lo eterno. Lo que proviene de Dios pisamos un terreno muy sutil, aparentemente impreciso e indefinible. Si alguno me dice, hermano, muéstrame la fe por el alma o el cuerpo, no se lo puedo mostrar. ¿Sí? No hay forma. ¿Por qué razón?
porque Dios revela las cosas de fe solamente por el Espíritu, no por la carne. Dios revela las cosas de fe solamente por el Espíritu, no por la carne. Y ya hemos estudiado en algunas otras ocasiones o hemos oído que el ser humano es trino. Usted y yo somos trino. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y las religiones están solamente a nivel alma, ¿sí? Platón fue uno de los hombres que describió esto, pero siempre que él habló de estas cuestiones habló a nivel alma. Pero a nivel espíritu, solamente en ese nivel espiritual nosotros podemos entender las cuestiones de la fe, solamente en lo espiritual. Si somos espirituales, nos va a costar menos trabajo entender las cosas de la fe, pero si somos más carnales, nos va a costar mucho trabajo. Por eso es importante meternos a la palabra y escudriñar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y eso va a ir desarrollando nuestra fe. Amén. Porque el único que nos puede enseñar de fe es el Espíritu Santo, y Él revela a sus hijos su palabra para que entremos en ese mundo emocionante de la fe. Amén. El entendimiento humano no puede conceptuar materialmente lo espiritual, porque lo que es el cristianismo tiene una de sus bases justa y precisamente, que es la fe. Fíjese, nosotros como cristianos tenemos esa base, que es algo que nos mueve a hacer cosas imposibles. Esa es la ventaja de nosotros como cristianos. Los de allá afuera que todavía no conocen esto, les cuesta mucho trabajo, pero a nosotros nos debe de costar menos trabajo, porque hemos conocido al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo aquí aprovecho para decirles nuevamente: sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, porque cuando ponemos nuestros ojos en el hombre, ya perdimos. Yo recuerdo cuando iniciaba como cristiano allá en México, en Centro Cristiano Calacuaya. ¿Alguien conoce el Centro Cristiano Calacuaya? Marleña la conoce. Allá el viernes le dimos un tour por allá. Tuvimos que ir a México y bueno, pues allá nacimos nosotros, mi esposa y yo, hace 32 años más o menos. Es una iglesia muy grande, un terreno muy grande, unas escaleras tremendas. Y yo me acuerdo que iba subiendo las escaleras, no me acuerdo si iba subiendo o iba bajando, pero iba en las escaleras. Y yo saludaba a la gente y la gente no me saludaba. Imagínense yo empezando como cristiano, ¿no? Yo decía, no, pues si así son los cristianos, pues mejor me voy, ¿no? Pero en eso el Señor me dijo, así bien clarito, no fue audible, pero entró ese pensamiento en mí: puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y créanme, que eso es lo que me ha mantenido hasta ahorita aquí. Porque si nos fijamos en el hombre, ya perdimos todo. Por eso es importante conocer al autor y consumador de la fe. Me sorprendió ahorita todos los cantos de alabanza. Si se dieron cuenta, hablaba de pura fe, ¿verdad? Y ahí el Señor me convenció de que lo que yo iba a dar era lo correcto. Porque Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios sabe lo que necesitamos cada quien como hijos de Él. Nosotros como cristianos no fuimos enseñados en la fe, a menos de que usted haya nacido en cuna cristiana. ¿Quién nació en cuna cristiana? Muy pocos, pero la mayoría no nacimos en cuna cristiana. No fuimos enseñados en la fe. Nosotros tenemos que aprender a caminar en ella si es que queremos guiar. Fíjese muy bien esto, y más que nada nosotros como hombres, a toda nuestra familia, a entender y asimilar y a entrar en ese campo de la fe. ¿Quiere que toda su familia entre en ese campo de la fe? ¿Amén? ¿O nada más unos pocos? Amén. Eso es lo que queremos, es lo que pretendemos cuando nosotros llegamos a Cristo, que toda nuestra familia entre.
fíjate bien, cuando tú le compartes a una persona de Cristo, le das las buenas nuevas y le compartes, recibe a Cristo en tu corazón, y cuando recibe a Cristo en su corazón esa persona, no solamente estás impactando su vida, estás impactando generaciones, ¿sí o no? Yo soy el octavo de 10 hermanos, ¿sí? Creo que David era el octavo, ¿verdad? O José, pero bueno. Y resulta que yo fui el primero en que llegué a los pies de Cristo. Entonces la palabra me impactó. Y después, ¿qué empecé a hacer yo? Pues como yo veía que era una aventura padrísima, porque empezaron a suceder cosas que nunca en mi vida habían sucedido. Entonces yo querer compartirle la palabra a mis hermanos, ¿sí? Entonces primero me impacté yo, junto con mi esposa, después fueron impactados mis hijas, y después fueron impactados mis hermanos, con toda su familia. Los 10 hermanos hasta ahorita ya son cristianos. Unos llegaron antes, otros llegaron después. La que llegó más tarde fue después de 20 años, ¿no? Pero eso se lo dejamos a Dios, no es cosa de nosotros, porque nosotros no vamos a convencer. El que va a convencer es el Espíritu Santo. Amén. Así que si te cuesta trabajo que tu hermano, tu hermana, tu tío, tu mamá, tu papá, tu hijo, etcétera, lleguen a los pies de Cristo, tú nada más comparte y ora por él, para que el Espíritu Santo lo convenza. Porque si uno está y dale, y dale, y dale, se van a ir alejando más y más. Entonces es un consejo que yo les doy. Dejen que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en cada uno de ellos. ¿Amén? Así que queremos guiar a toda nuestra familia a entender y asimilar, a entrar en ese campo de la fe. ¿Está listo para entrar en ese campo de la fe? ¿Quiere entrar en ese campo de la fe? ¿Amén? Ok. Entremos pues. 1 Corintios 2, por favor. Vamos a leer del 9 al 13. Veremos algunas escrituras como ya le dije anteriormente, porque es la única manera de poder entrar en este campo. Y espero que tenga su Biblia a la mano para que junto conmigo vayamos leyendo esos textos que nos van a hacer más hombres y mujeres de fe. 1 Corintios 2, 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que, ¿qué? ¿Usted ama a Dios? Muy poquitos. ¿Usted ama a Dios? Entonces esas promesas son para usted. Esa es una condición. Amar a Dios, ¿sí? Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Es un versículo intangible, el versículo 9, ¿sí? Ojos que no, ¿qué? Que no vieron, oídos que no escucharon. El verso 12 dice que Dios no puso en nosotros el espíritu del mundo. Por eso, aunque el mundo nos jale tanto, ese no es el espíritu que Dios puso en nosotros. Él puso el espíritu de Él en nosotros. ¿No se alegra de que tenga el espíritu de Dios en su vida? ¿No le da gracias? ¿No alaba a Dios por eso? Amén, ¿verdad? Porque el Señor quitó el espíritu del mundo en nosotros y puso su espíritu. Entonces, cuando el mundo nos está jalando, tenemos que hacer un alto y reflexionar. ¿Quiero que el mundo me jale
o quiero que Dios me jale. Nos toca escoger a nosotros. Nosotros decidimos si estar acá o estar acá. ¿Sí? No podremos tener un pie acá y otro pie acá. O estás acá o estás acá. ¿Quién quiere estar a la derecha? Que es con el Señor. ¿Verdad? Amén. Dios puso el espíritu que proviene de Él. Dice aquí, el espíritu que proviene de Dios. Solamente por ese espíritu podemos saber lo que Dios nos ha concedido, como ya habíamos leído, aclarando el verso 13, que no lo podemos hablar con palabras de sabiduría humana, sino con el que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es así que podemos entrar en ese campo etéreo de la fe. No hay otra forma. Verso 9, si nos volvemos al verso 9. Necesitamos comprender bien esto, solo que no está en el campo del entendimiento de una manera muy sencilla, no está en el campo del convencimiento humano, como ya les compartí hace ratito, ¿sí? Porque está en lo espiritual, ¿sí? Son conceptos en los cuales la fe tiene que estar presente para que nosotros la podamos asimilar, ¿sí? Hoy veremos el cómo, el cuándo, el por qué y el para qué de la fe. ¿Quieres saberlo? No se duerma, por favor, ¿sale? Y si se duerme alguien, denle un codazo, por favor. Dígale, el Señor está hablando en esta mañana. Yo no soy, es el Espíritu Santo, ¿sí? Había una vez una señora le reclamó al pastor: oiga, mi esposo se durmió. Pues despierta, no, despiértelo usted lo durmió, ¿no? Entonces, cuando se inicia la fe, fíjese, esto es muy interesante, siendo un concepto divino, es Dios quien lo inaugura, ¿sí? Vamos a Hebreos 11:13, vamos a ver muchas escrituras, así que póngase, decía un pastor, póngase trucha y vea lo que Dios le está hablando. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Creo que me equivoqué de capítulo. Hebreos 11:13. Bueno, sí, perdón, sí habla de la fe. Dice que sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de viéndolo y saludando. No son conceptos de fácil comprensión, sobre todo si usted estuvo en la universidad y le llenaron la cabeza de moscas, ¿sí? Ahí con las teorías de Darwin y de Opari y todas estas cosas que uno escucha en la universidad, ¿no? Digo, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que a veces nos alejan de nuestro destino eterno. Y a usted le va a costar más trabajo, si estuvo en la universidad, de comprender esto. Pero no se preocupe, que el Espíritu Santo está aquí para enseñarle. Pero familia, cuando leemos la Biblia y lo creemos, sabemos que el universo y todo lo que existe fue constituido por la palabra de Dios. El cuento de la evolución se lo dejamos a la gente indocta, que no entienden nada de la fe. Porque ahí no podríamos hablar con Darwin o con Opari de fe, porque nunca entendieron esto, ¿sí? Además ya no están aquí. Existía Dios y existía la nada. Aunque si Dios existía, la nada nunca existió. ¿Y cómo está eso? Porque Dios ya era, por múltiples escrituras, ¿sí? Sabemos que Dios no fue, no es ni será. Dios es tiempo presente, tiempo para siempre, tiempo eterno, ¿sí? Personalmente, creo que lo que se ve de lo que no se veía, y eso es admirable porque Dios hace aparecer lo visible de lo invisible. ¿Y cómo lo hace? Por fe simplemente.
dice, sea la luz y surge un mundo material finito de algo infinito. ¿Cómo comprender eso tan grande en una mente tan chiquita como la nuestra? Y ese es el problema, que no alcanzamos a comprender lo que Dios hizo por nuestra mente tan chiquita y tan finita. Y por eso a veces tenemos muchos problemas para entender. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Diría Pablo, tenemos entonces dos elementos, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. De las que no se ven, de las que se ven no tenemos problemas. ¿Me estás viendo usted a mí? ¿Sí? Yo también lo estoy viendo a usted. Entonces no tenemos problemas con las cosas que se ven, pero sí tenemos problemas en las cosas que no se ven. ¿Sí? Por ejemplo, vea esto. Yo le digo, familia, el piso de este lugar nos sostiene. A ver, vea el piso. ¿Está fuerte? ¿Y qué tal si se sume? No, ¿verdad? ¿Y el techo lo ve fuerte? Sí. ¿Y qué tal si se viene abajo? ¿Por qué me mira así? Recuerdo en Israel, en un centro nocturno, la gente estaba segura que el piso estaba muy firme y todo el salón se vino abajo, se mató mucha gente ahí. ¿Alguien recuerda eso? ¿Sí que pasó en Israel? ¿Por qué cree que el techo está fuerte? ¿No se vendrá abajo ahorita el techo? Los que están aquí se salvan, ¿no? Un poquito. Pero los que están atrás y los que están arriba, aguas, no, ¿cierto? ¿Tiene fe de que no se venga abajo? Usted no conoce al arquitecto, ni sabe los cálculos que se hicieron para hacer todo esto. ¿Cómo está tan seguro de que no se va a venir abajo? ¿Sí? No se vendrá abajo. ¿Qué seguridad tienes de que o se vendrá abajo o en este momento no tenemos esa seguridad? Y bueno, quizá usted diga, yo tengo fe en quien lo construyó, tengo fe en lo que le estoy diciendo, o tiene usted fe en lo que yo le estoy diciendo. Usted no vio cómo se construyó esto, yo sí lo vi. ¿Alguien más vio cómo se construyó todo esto? Levante la mano, ¿quién vio? ¿Se acuerdan cómo estábamos? ¿Sí? ¿Cómo andábamos allá arriba y luego viendo el piso así? Bueno, fue algo padrísimo, fue algo que vivimos muy hermoso, ¿no? Familia, ¿usted estaría tranquilo si yo le dijera, puede ser que no aguante mucho? ¿Estaría usted tranquilo? Dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Usted tiene fe de que no pasa nada y usted está seguro de que, dice yo, voy a salir de aquí a la hora que termine esto, ¿no? ¿Sí? Y me voy a ir a casa tranquilamente. No va a haber ninguna catástrofe, no se va a caer el techo, no, seguramente no. El conflicto lo tenemos entonces en las cosas que no se ven. ¿Sí? Otro ejemplo. Hoy ¿a qué hora son ahorita? Hoy ya falta muy poquito. Bueno, hoy a la 1:30, ¿sí? Hoy a la 1:30 hubo un aviso de un especialista que me habló por teléfono anunciando que habrá un temblor en esta zona de Querétaro a las 13:30 horas de la tarde. O sea que faltan 40 minutos. ¿Aguanta usted hasta la 1:30 o se quiere ya ir ahorita? ¿Estaría usted tranquilo? Falta que usted crea de que esto no se va a venir abajo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿O saldré ahora mismo? Pero usted no sabe quién llamó. Usted dice, me está haciendo alguna broma. Usted no sabe qué intensidad tendrá el terremoto, tampoco lo sabe, o se afectará este auditorio, pero sería mejor irnos, ¿cierto? ¿Sí sería mejor irnos? El miedo no anda en burro, ¿verdad? Sí. ¿O nos quedamos? ¿Nos quedamos hasta que terminemos? Ok. Cosas que se ven, cosas que no se ven. Lo importante son las cosas que no se ven, ¿sí? Segunda de Corintios 4:18.
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas, ¿sí? Fíjense cómo ahí Pablo nos habla de un campo de fe, de cosas eternas, cosas que no se ven. Romanos 8:24. Ahora en la carta a los Romanos dice también, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ahora está hablando de la salvación, ¿sí? Ahora está hablando de la salvación. ¿Está usted seguro de su salvación? Ay, no todos dijeron amén. Y eso preocupa. ¿Está usted seguro de la salvación? Sí, por supuesto que sí estamos seguros de la salvación. ¿Sí? Esa seguridad proviene de fe, porque si usted espera lo que no se ve, con paciencia lo aguarda, dice la palabra. ¿Y por medio de qué somos salvos? Pues por medio de la fe. Esto es lo que dice Romanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué importante es entender esto, caminar por fe, no por vista, porque las cosas espirituales que no se ven, no se palpan, solamente pueden verse por la fe. Saber esperar, saber confiar, tener una convicción antes de confirmarla. Los que hemos cruzado por algunos aspectos de este tipo, pues no creo que lo hemos hecho con tanta certeza, ¿sí? Y ya llevamos años, y de pruebas, ¿sí? Hay un testimonio de un pastor cuando fue llamado al ministerio. Y dice este pastor que recuerda cuando Dios lo llamó al ministerio. Y su esposa le dijo, vamos a vivir por fe. ¿Sí? Y él le dijo, estás loca. Que hay que vivir por fe ni que nada. Tenían 5 hijos chiquitos, todavía pagaban renta. Estaba la situación muy pesada, muy difícil. Y dice que le dijo a su esposa, vas a vivir por fe. Y él le dijo, no. ¿Quién te lo dijo? El jefe. ¿Quién es el jefe? Pues el Señor, ¿verdad? Pues que me lo diga a mí, ¿no? Dice, pues tienes que orar para que te lo diga, le dice su esposa. Y dice que él no quería orar porque sabía que Dios le iba a decir, vas a vivir por fe. ¿A alguien Dios le ha dicho eso? ¿Sí? ¿Vas a vivir por fe? ¿Saben qué es vivir por fe? Dejar todo y ser el ministerio del pastorado. Eso es vivir por fe. Dice que 2 años estuvo orando para saber esto, o sea que uno es así como muy hombrecito, ¿no? Del sexo masculino, que nos tardamos en orar a Dios para que Dios nos diga, ¿no? Dijo, bueno, tengo que orar, e inmediatamente que oré, dice que oró y le dijo el Señor, claro, si no sé por qué te esperas tanto, ¿no? O sea que rápido. Dice que al día siguiente fue a su trabajo y renunció, y le dijo el jefe de la oficina, ¿y ahora qué pasó? Dice, pues sabe usted que tengo otro patrón, y está mejor que este. Por supuesto, dice que no. Dice, ¿y quién es? Le dijo, es Jesucristo. Y le dice el jefe, ¿se va usted a meter de cura? Dice, no, ¿qué pasó? Vámonos respetando, ¿no? Y a partir de ese día le dijo al Señor, si Mateo 6:33 es cierto, ¿qué dice Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduría, ¿sí? Dice, y si ese versículo es cierto, dice, yo y mi familia, dice, no sé qué nos vaya a pasar, pero si es cierto, hasta van a subir de peso, ¿no? Entonces empezó a subir el de peso, ¿no? Y bueno, ese es un testimonio de esta familia pastoral. Y bueno, familia, es una cosa interesantísima el asunto de la fe. Por medio de la fe, dice Pablo a los Efesios, por medio de la fe nosotros podemos hacer tantas cosas. Ese es el campo donde Dios se mueve y manifiesta, porque a Dios se le cree, se le recibe, y usted se comunica por medio de la fe. ¿Recuerda usted cuando el primer cosmonauta ruso, alguien vivía en ese tiempo, que subió al espacio? Subió y cuando bajó dijo, no vi a Dios.
Qué curioso ruso, ¿verdad? No vio a Dios, subió tan alto que no vio a Dios. Si a Dios se le puede ver con ojos de carne, sería muy fácil creer. Si yo le digo, le presento a Jesús aquí y lo traigo con su túnica blanca, usted no tiene más remedio que creer porque lo está viendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si ha de creer en Él, sintiéndolo en los ojos, o en el entendimiento, o en el corazón y en el espíritu, eso precisa de fe. ¿Sí? La certeza de lo que no veo, la convicción, ¿sí? La certeza de lo que no veo, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. ¿Cómo se entra a la fe? Vamos a Romanos 10:17, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es un versículo que me encantó desde que yo lo leí. Es pues la fe, ¿la qué? La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que si tú escuchas la palabra de Dios, tu fe va a seguir creciendo, ¿sí? Son dos formas de entrar a la fe, por la palabra. Cuando usted alguna vez alguien le dio una Biblia así de este tamaño, dijo, ay, ¿quién se le da este librote tan grande? ¿Quién se le da todo eso? Y usted empezó a abrirlo y comenzó a verlo. En el momento en que sus ojos captaron las letras de la Biblia, en ese momento algo pasó en usted, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando recibí a Cristo en mi corazón, yo nunca había visto una Biblia, nunca había abierto una Biblia. Me acuerdo que llegamos a la casa de mi suegra y ella tenía una Biblia, y yo la abrí en Proverbios. Me hubiera gustado saber en qué capítulo y versículo lo abrí, pero yo en ese tiempo no sabía ni de capítulos ni de versículos, solamente la abrí, y cuando empecé a leer dije, wow, aquí está todo. Así fue mi expresión, porque Dios abrió mi mente, Dios me empezó a revelar su palabra, ¿sí? En el momento que sus ojos captaron las letras de la Biblia, en ese momento pasó algo en usted, sin que se diera cuenta. La fe adormecida que estaba ahí dentro de usted, cuando Dios sopló en el instante de la concepción de cada uno de ustedes, sin que se diera cuenta la fe adormecida que estaba ahí adentro, cuando Dios sopló en el instante de la concepción, su espíritu, a partir de esa fecha, su fe estaba así como que encapsulada. Puso los ojos en la palabra y cuando empezó a leer, comenzó a abrir la fe en usted. ¿Sí o no? Eso es lo que hace la palabra, empieza a abrir nuestra fe cuando nosotros empezamos a meternos a la palabra, a escudriñarla, ¿sí? La fe es por la palabra de Dios, la misma palabra por lo cual fue constituido el universo, la palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos un libro, no hay más sin este libro. Usted no puede entrar en la fe si no es a través de este libro, ¿sí? Usted puede leer el Corán, la Tripitaka de las velas y no sé cuántas tonterías de allá afuera, ¿sí? Pero este libro es el que abre la fe, y el hombre no entra en la fe, no desarrolla su espíritu y pierde su vida si no tiene este libro. Yo recuerdo hace algunos años que teníamos la reunión de hombres aquí. Bueno, la seguimos teniendo, pero hace como unos 15 años estábamos allá en la cafetería, era un salón de clases. Y se acercó un hombre conmigo y me dijo, oye, ¿ya leíste el código Da Vinci? Le digo, no, pero sé más o menos de qué se trata. Dice, no, te mueve el tapete. Y le movió el tapete, y ya no regresó, por andar leyendo cosas que no debe de leer. Tengamos cuidado con lo que leemos, porque si nuestro espíritu no está fuerte, esas corrientes nos van a jalar y nos van a sacar del propósito divino que Dios tiene para ti y para mí. Así que sin este libro nadie puede entrar en la fe, ¿sí? Amén. Yo le animo a usted que complete este año una lectura bíblica. Ya en las redes puede usted encontrar varios calendarios bíblicos donde usted puede empezar a leer la Biblia en un año o en menos. Yo le recomiendo el día de hoy que antes de que vea la tele lea unos 20 capítulos y así.
unos 20 capítulos, ¿no? Váyase a Génesis, váyase a Mateo, lea parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Dios le va a empezar a hablar y va a empezar a usted a descubrir muchas cosas que no sabe. ¿Quiere entrarle a ese reto? Como 3 o 4. ¿Todos quieren entrarle? Vamos a entrarle, de veras es algo fascinante, vivir en fe. Además nos conviene, ¿no? Hagamos ese propósito. Por eso el religioso, si solo creen los dogmas que le dice la religión, pues nunca entra en la fe. Los que venimos de una religión mágica, nunca supimos de la fe. Nos habían enseñado, fíjese, nos habían enseñado la credulidad solamente a creer, ¿no? Pero nunca supimos de fe. ¿Sí o no? La ventaja que tenemos los cristianos, y eso es, yo doy gloria a Dios por esto, sabemos que la fe no es dogmática porque Dios quiso que la Biblia todo lo explicara por la misma Biblia. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, este libro, ¿sí? Y no tenemos una fe dogmática, tenemos una fe cierta, una fe que nos mueve. Dice que nos movemos no por vista, sino por fe. Por eso es que en este día yo estoy diciendo, vamos a este pasaje, vamos a otro pasaje, vamos aquí, vamos allá. ¿Por qué? Porque yo no le quiero enseñar, quiero que el Espíritu Santo le enseñe, ¿sí? Y eso es lo mejor, porque uno se para aquí a hablar, pero realmente el que enseña es el Espíritu Santo, ¿sí? En cuando nuestro espíritu recibe la palabra de Dios, entra ese aliento de vida en el momento en que fuimos concebidos, se alimenta y comienza a abrir nuestra fe. Repito, siempre he repetido mucho que Dios abre nuestra fe, ¿verdad? Hasta que se desarrolla un día y podemos ejercerla. Entonces, entre más entremos en la palabra, la fe se va a ejercer más, se va a desarrollar más en nosotros y entonces podemos ejercer la fe. ¿En qué? En milagros, en muchas cosas, pero lo más importante, en obediencia a Dios. Eso es lo que importa, la obediencia, ¿sí? Es hacer contacto desde lo material de que estamos hechos, pues somos de carne, y ese material tiene algo en el interior que nos hace entrar en una relación y una visión con lo eterno. La palabra va nutriendo nuestro espíritu y nos va conformando espiritualmente. Entre más palabras de Dios recibamos, más robustece nuestro espíritu, ¿sí? Entre más palabras nos metamos, nuestro espíritu va a estar más robustecido. Y entonces cuando vengan las pruebas, pues ¿qué creen? Que nos van a venir otras pruebas, porque ya pasamos esas, ¿sí? Y es que la vida cristiana es así, de pruebas, ¿o no? ¿O alguien no ha tenido pruebas desde que es cristiano? A ver, levanta la mano, ¿quién no ha tenido pruebas? Allá arriba, todos tenemos pruebas, todos los días, ¿sí o no? Pero si nuestro espíritu no está robustecido, entonces esas pruebas nos pueden apartar y nos pueden alejar de la visión, de la proyección, del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que nos conviene meternos a la palabra. Nos va conformando espiritualmente, ¿sí? De ahí la necesidad de leer, estudiar, escudriñar y sobre todo obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave aquí para que esa fe se desarrolle? ¿Cuál es? Aparte de oírla, obedecerla. Eso es la clave, ¿sí o no? Esa es la clave, la obediencia a Dios. Podemos adorar, podemos alabar, podemos hacer milagros, podemos hacer muchas cosas, pero si no obedecemos a Dios, aguas, porque entonces nos vamos a perder de muchas promesas que Dios tiene para nuestras vidas.
Por eso es que los que van entrando en este concepto de la fe, que es la certeza de lo que espero, fíjese bien, certeza de lo que espero, todavía no lo recibo, pero lo tengo, ¿sí? Convicción de lo que no veo, no lo veo, pero ya tengo la convicción de que también lo tengo. Esa es la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Esa es la fe. Y solo que eso tarda un poquito en moverse en nosotros, porque la palabra tarda en hacerse vida por nuestra propia renuencia a obedecerla. No es porque Dios no quiera bendecirnos, pero a veces somos renuentes en obedecer la palabra, y por eso es que estamos atrasando las bendiciones que Dios tiene para mí, no solo para mí, sino para mi familia completa, ¿sí? Cuando niños nunca nos hablaron de fe, nos indujeron una religión mágica que nos llevaba a creer que podíamos llegar a creer que podíamos ofrecer a Dios una flor, una cera o algo, ¿sí? Pero imagínense que yo le doy 10 millones de dólares. ¿Quién quiere 10 millones de dólares? Ay, luego Natasha dice, yo. Pero resulta que usted me regresa 10 centavos de esos 10 millones de dólares, ¿no? No sería bueno, ¿verdad? Entonces yo salgo perdiendo ahí. No. ¿Cómo poder ofrecer a Dios las flores que Él hizo? Llega uno y le dice, mira Señor, unas flores. Y Él nos va a decir, no te hagas el tonto, pues yo las hice, ¿no? Mira Señor, una cera, unas veladoras. No te hagas el tonto, pues yo hice las abejas que produjeron esa cera, ¿no? ¿Qué me puedes dar a mí de lo que yo no te haya dado a ti? No podemos a Dios ofrecerle absolutamente nada, pero el religioso lo ofrece a cambio de bendición. Familia, la Biblia dice otra cosa. Salmos 145, 16. Este es un salmo que me encanta y es uno de mis favoritos, ¿sí? Vamos a ver qué dice Salmos 145, 16. Mire qué simple. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ¿qué? Ser viviente, ¿sí? Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para tener bendición de Dios? Pues conocerle y obedecerle. Y entonces Él abre su mano y nos colma de bendición. Hoy sabemos que nada podemos hacer para comprar y obtener bendición de Dios. Él nos bendice no porque lo merezcamos, sino por su amor a nosotros. Es muy simple. Él abre su mano y colma de bendición a toda su creación, ¿sí? Es una vida muy interesante de fe en Dios, la que nos proporciona sus favores. Por tanto, la fe se vuelve algo imprescindible si nosotros queremos ser justificados delante de Dios. Romanos 5:1. Apenas voy con la introducción, todavía me falta el mensaje, así que aguánteme por favor. ¿Sí me puede aguantar? Aunque se caiga el techo, aunque el piso se suma. Amén. Romanos, ¿qué dijimos? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús aparece como el mediador único para que nosotros, usted y yo, podamos entrar en la justicia divina, ¿sí? Romanos 3:22, por favor. Romanos 3:22. Ahí está. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿sí? Fíjese bien, fe, creer, obedecer, la palabra sinónima para una vida de fe creciente en cada uno de nosotros, la necesitamos, y de todas ellas, como una palabra de una actitud que tenemos que estudiar, entender, practicar y vivir si queremos entrar en la vida eterna. Y eso no solamente usted y yo, tenemos que ingresar a toda nuestra familia, como ya se lo había dicho antes, porque nosotros como hombres, levante la mano los hombres,
¿sí? Nosotros como hombres y cabezas somos los responsables de que toda la familia entre en la vida eterna, y yo junto con usted. Tenemos una gran responsabilidad nosotros los hombres. Por eso es que mañana los invitamos a la reunión de hombres, ¿vale? Para que podamos entender aún más todo esto. Es un pequeño mensajito ahí. Ahora, ¿cómo obra la fe? La Escritura nos guía y nos lleva a entender que la fe obra por el amor. Fíjese qué interesante es esto, ¿sí? Vamos a Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra ¿por qué? Por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Aquí aparece ese otro elemento básico, fundamental y sustancial que llamamos el amor. Es el amor, él va desarrollando y sustentando nuestro concepto de la fe, ya que una vez que hemos iniciado en la fe, tenemos que hacer obras de la fe. ¿Sí? Obras de la fe, es decir, un amor que nace, no una fe fingida, fe que se alimenta de amor. Y toca al apóstol Santiago hablarnos un poquito de esto. Vamos a Santiago 2:14. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta muy quemante de parte del apóstol Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? ¿Sí? Pues claro que salva, pero mire, una fe sin amor es muerta. ¿Sí? Porque dice el verso 22 que la fe actúa con las obras y que la fe se perfecciona por las obras. Como ve, tenemos mucho que estudiar, ¿sí? Pareciera un lenguaje muy extraño para nosotros, pero vamos a estudiar para poderlo digerirlo, ¿sí? Entre más estudiemos la palabra, más lo vamos a poder digerir, lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Y usarlo para poder ser bendecidos por Dios, no solamente yo, sino toda mi familia. Ahora, ¿para qué nos sirve la fe? Bueno, ya dijimos que para ser justificados de nuestro pecado, pero también nos sirve para heredar las promesas. ¿Quién quiere heredar las promesas? ¿Ven? Ok, vamos a Hebreos 6, 11 y 12, por favor. Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas, ¿sí? Aquí tenemos otros elementos a considerar, que sería solicitud y no perezosos. Solicitud y no perezosos, ¿sí? El cristiano es una persona diligente que no está flojeando y llegando tarde, sino que está diligente, es decir, no perezoso, no flojo. Un cristiano necesita diligencia en cuanto a fe se refiere, y paciencia, una virtud que unida a la fe nos lleva a un gran terreno a heredar las promesas. Diligente y no ¿qué? Perezoso, no llegando tarde. No llegando tarde. Qué importante es la puntualidad, porque si no somos puntuales aquí, a lo mejor lleguemos tarde allá. Puede ser, ¿no? Estamos en un entrenamiento aquí en la tierra para que un día lleguemos a tiempo y llegar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí se muestran unidas la fe, la solicitud y la paciencia como condición. Es una condición, ¿sí? ¿Se da cuenta? Por algo leímos certeza de lo que espero. Esperar con paciencia es fundamental si hablamos de fe. Porque también leímos, si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. O sea que la fe siempre está unida al amor, a la paciencia y a la diligencia, ¿sí? Otra vez,
para que nos quede bien. Va unida al amor, a la paciencia y a la diligencia, ¿sí? La fe requiere de mucha paciencia. Los impacientes difícilmente entran en la fe, difícilmente entran, ¿sí? Por eso hay que ser pacientes. Por eso ténganme paciencia, ¿sí? Aquí desarrollamos la paciencia. ¿Sí? La fe se desarrolla sabiendo aguardar, confiar, soñar, es decir, esperar, y no todos saben hacerlo, ¿sí? La fe nos lleva siempre en un dulce sueño que nos lleva a ver las cosas que no se ven como si fueran, con calma, con certidumbre, con tranquilidad, no desesperados, ¿sí? Esa paciencia de que nos habla la Biblia se traduce en confianza, seguridad. ¿Seguridad de qué? Pues de lo que Dios nos ha prometido, y es precisamente es lo que la fe nos hace alcanzar, ¿sí? Eso es lo que la fe nos hace alcanzar. Vamos al Salmo 27:13, por favor. Ya nos faltan como 50 escrituras nada más. Mire qué curioso dice esta frase: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo creo eso, ¿verdad? Que este salmo lo escribió David cuando venció a Goliat. ¿Usted cree que David tenía fe? Enfrentarse a ese gigante y decirle: el Señor me va a entregar tu cabeza el día de hoy y te la cortaré con la espada. Esa era convicción, era certeza de David, ¿sí? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Usted desmaya ante los gigantes? ¿Sí? A veces sí, ¿sí o no? ¿Qué necesitamos para no desmayar? Esa fe en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de la fe? Bueno, pues muy simple, la duda, ¿sí? Alguien dijo que la duda es la fe al revés. La incredulidad es algo que estorba para todo aquel que entra a la fe. Cuando usted ora a Dios y le dice: Señor, yo creo que tú me puedes dar esto y esto, si quieres, pues ya se amoló la fe, porque ahí ya estamos dudando. ¿Sí me explico? Y ese es el mayor problema, la duda. La oración es algo importante en nuestras vidas como cristianos. ¿Por qué estamos dudando que Dios sea capaz de darnos algo? Ese es el gran problema de la fe, la duda. Dudamos de que Dios Todopoderoso nos pueda dar algo que le pedimos. Obviamente Dios no nos va a dar algo que no nos convenga, y a veces tenemos que esperar. Aquí habla de paciencia, ¿no? De tranquilidad, de esperar. Y a veces somos muy desesperados y le andamos buscando ayuda a Dios para que eso llegue pronto. Y ese es un gran error de nosotros como cristianos, quererle ayudar a Dios. ¿Se ha fijado que cuando iniciamos en la vida cristiana teníamos mucha más fe? ¿Sí? De la que tenemos ahora. A veces hemos tomado cursos, hemos ido al Instituto Cristo para las Naciones y vamos a congresos y todo, pero nuestra fe va bajando. ¿Por qué va bajando nuestra fe? Por las pruebas. Hay algunos que incrementa esa fe, pero hay otros que está disminuyendo, ¿sí? La fe debería incrementarse, pero parece un jabón que se desgasta. A veces he visto algunos hermanos que cuando estaban en su primer amor, como el que le comenté del libro que leyó, el libro del Código Da Vinci, ¿sí? Hacían tantas cosas y hoy los veo que están en el Parque Jurásico. Se quedaron ahí como dinosaurios. Ya no emprenden cosas, ya no hacen cosas. Se quedaron ahí. ¿Sí? Viene la gente nueva y están haciendo cosas nuevas, y ellos que sabían tanto, que tenían tanta fe, se les fue apagando. No sé qué les pasó, pero yo creo que sí. Las pruebas a veces van apagando tu fe,
pero no lo debes de permitir. Además, al contrario, tu fe debe incrementarse, porque si pasas esa prueba, vas a pasar las que vienen. Pero si te quedas en esa prueba, aguas. ¿Sí? Dice el Espíritu Santo en Hebreos que tenemos que tener la fe del principio. Esto es algo muy interesante. Cuando usted se convirtió, algo pasó en usted, como que explotó algo en su fe, ¿sí? Se abrió de momento lo que usted tenía dentro y esa fe le llevaba a hacer cosas que quién sabe si ahora las haga. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que ¿qué? Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, de nuestra fe, el principio, ¿sí? Fíjese qué interesante, suena bien, pero quiero decirle algo que a veces me preocupa. He conocido a varios hermanos en los que algunos hermanos, habiendo recibido grandes muestras de fe, se retiraron y volvieron al mundo. ¿Conoce a alguien así? Si usted conoce a alguien así, vaya por él y tráigalo nuevamente a los pies de Cristo. Ese es parte de nuestro trabajo, ir por los que se han caído, levantarlos, no estarlos aplastando. Nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros somos un instrumento de Dios para ir por aquellos que se han alejado de la fe. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Yo siempre me pregunto por qué se les ocurrió eso, hasta que un día la Biblia da la respuesta. ¿Sí? Tenemos que ser probados en la fe para que se certifique si lo que tenemos es fe en verdad, o es una imitación, o es una simple credulidad, o una imitación de fe de otros. A veces tenemos eso, imitamos la fe de otros, pero ¿por qué no hacemos lo que tenemos que hacer con nuestra propia fe? ¿Sí? Por tanto, nuestra fe tiene que ser probada, y cuando usted tiene por ahí algún asuntito y no le salen bien las cosas, y tiene un problema y se le muere un ser querido y le muerde un perro y tiene un accidente y usted dice, ¿qué pasa aquí? Muchas veces no es que traiga el santo de espaldas, sino porque está siendo probada su fe. ¿Sí? Y la realidad que la fe, cuando Dios se decide a probar nuestra fe, no lo hace de una manera ligerita, nos pone una piedra grande en el camino. ¿A quién le ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Y no es fácil. A veces uno quisiera echarse para atrás y ya no seguirle, ¿sí o no? Pero vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ver 1 de Pedro 1:7, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Los que saben de joyería y metales saben que el oro entra a temperaturas muy altas. Y si el oro se ve mal, se deforma, usted dice, pues este no tiene la calidad que debería de tener, ¿cierto? Sí. Y es así que a veces se prueba nuestra fe, como el oro en el horno. ¿Sí? Igual que el oro con fuego, y la verdad es que por eso muchos cristianos no aguantan. En cuanto viene la prueba, como es por fuego, les aparece el pobre que hay abajo y dicen, no, pues no, es que yo ya no, porque yo ya, porque yo ya. Y se van porque no aguantan la prueba. ¿Sí? Se van porque no aguantaron la prueba. A veces viene la gente corriendo y dice, hermano, ora por mí, tengo este problema. ¿Y qué problema tienes? Pues fíjate que me pasó esto y esto. ¿Por qué crees que me haya pasado? Y le digo, bueno, en primer lugar, tienes que ver de dónde viene la prueba. Es muy importante eso, ver de dónde viene la prueba, ¿sí? Si tú te descuidaste y el enemigo te está poniendo una piedrita, pues dale una patada en el trasero y vámonos. Dale una patada al trasero, por el trasero del enemigo. Tienes esa autoridad. ¿Amén?
Pero si Dios es el que está probando tu fe, tienes que pasar la prueba y te va a quemar. Amén. Ya casi no dijo. Y luego dice el hermano, ora por mí. Pues sí oro por ti, pero tienes que pasar la prueba. Tienes que pasar la prueba. Ese es el asunto. Puedo ayunar, puedes hacer lo que quieras, pero vas a pasar la prueba. ¿Sí? Porque es como tu fe va a ser probada. A muchos les sucede lo que dice Jesús en el Evangelio, no tienen raíces, creen por algún tiempito, pero en el tiempo de la prueba se apartan, dice el Señor, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra y truenan como ejotitos. ¡Pum! Ya, se fue la fe. Familia, la vida cristiana tiene sus pruebitas y no es solo una sola prueba, son muchas pruebas. ¿Sí? Dice Pablo, es necesario que tengamos que ser afligidos por diversas pruebas y la verdad a nadie nos gusta eso. ¿A usted le gustan las pruebas? ¿Ser afligidos por las pruebas? Las pruebas nos hacen esperar, no se diga si usted está casado ya para que le digo más, ¿no? Muy pocos soportan el fuego de la prueba porque no es fácil soportar. Fíjese bien en esto, cuando usted tenga un problema, antes de que usted haga cualquier cosa, o darse un balazo, o tirarse de un puente, ¿sí? Primero diga, ¿de dónde viene esto? Vamos a ver, me descuidé, pequé o hice una cosa indebida. Bueno, pues ya sé de dónde viene, pero si usted no ha hecho algo fuera de lugar, entonces viene de Dios. Entonces usted puede clamar y decir, gracias Señor, acepto la prueba. Amén. No es fácil, pero cuando clamamos y aceptamos su voluntad de Dios en nosotros, es algo maravilloso. Sí. Y pasar la prueba y pasarla por el horno de fuego, sabiendo que al ser pasado por el horno de la prueba, fíjese bien, usted sale y se afianza más. Es lo interesante de la prueba de fe, que su fe se afianza más. ¿Sí? Por eso Hebreos nos anima a acercarnos a Dios con un corazón sincero, con plena certeza de un hombre de fe. ¿Sí? Y eso tiene su grado de dificultad. Los que hemos cruzado por este terreno durante muchos años, lo sabemos muy bien, tiene su grado de dificultad. Es abandonar el mundo sin salir de él y entrar en el concepto de la fe. Es una de las bases de la vida cristiana y es algo que agrada a Dios. Wow. ¿Quiere agradar a Dios? Aunque pase por fuego. Amén. ¿Se acuerda de los 3 que entraron al horno de fuego y salieron sin olor a humo? Así es, porque pasaron la prueba. Tenían esa fe en Jesús. Jesús estaba ahí con ellos danzando en medio del fuego. Sí. Última cita. Van a decir, ay, qué bueno, ¿verdad? Última cita, Hebreos 11, 16, por favor. Nosotros conocemos bien este texto, lo hemos citado en alguna ocasión, ¿sí? Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese qué tan importante viene a ser para nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe la fe y que es Dios galardonador de los que le buscan. Y eso nos confirma que la vida cristiana sin la fe es imposible. Todo cristiano que ingresa al reino, o entra al campo de la fe o no puede entender la vida cristiana y se queda en una religión. ¿Sí? Pero entrar en la fe es entrar en ese campo que es una virtud, es un fruto, es un don.
es un escudo y que es tan pequeña como un granito de mostaza. Y aquí pueden pasar la imagen del granito de mostaza, por favor. ¿Alguien conoce un granito de mostaza? Muy poquitos, ¿verdad? Yo quise conseguir ayer, antier, granitos de mostaza y la verdad no los encontré. Fíjese el tamaño del granito de mostaza. Ahora vea la diferencia del granito de mostaza contra 2 granitos de café. ¿Ya vio? ¿Qué tan pequeña es? Pero dice la palabra de Dios que es la más grande de las hortalizas, la fe. Porque es chiquitita, pero crece, wow. Y dice que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete, y el monte, ¿qué? Se moverá, ¿sí? Yo me acuerdo de una película de un niño que se llama El Pequeño Boy, algo así, no me acuerdo muy bien. El Gran Pequeño, es una película que su papá se va a la Segunda Guerra Mundial, él no quería porque lo amaba al papá, pues ¿quién no ama al papá? Y él tenía esa fe de que regresaba, y un día se paró así frente al mar y empezó a hacer para que se moviera el monte y su papá pudiera regresar. Y casualmente, no lo sé, o fue la fe de él, tembló ese día un terremoto grandísimo. Y después de tiempo seguía ahí en una sillita esperando a que su papá llegara. Y su papá regresó. Y wow. Y la verdad, no sé si fue una casualidad o fue su fe la que movió esa montaña y su papá regresó. Pero así es la fe. Es una cosa tan minúscula, así también la fe, pero que es algo tan grande que nos hace ganar cualquier batalla, cualquier batalla. Por tanto, es algo que tenemos que estudiar, que tenemos que desarrollar y usar, porque es lo que nos va a hacer vivir la vida de Dios, la fe. Ponte de pie, por favor. Y yo quiero en esta tarde ya, si tú crees que tu fe ha disminuido y que quieres incrementarla, no importando las pruebas, para que puedas alcanzar esas promesas que Dios tiene para ti. Y dices, Señor, perdóname, a lo mejor me alejé y vuelvo a regresar, pero necesito que mi fe sea incrementada. Necesito tener una fe, una certeza de lo que espero y una convicción de lo que no veo para poder vivir tu vida, Señor. Si tú eres esa persona, yo te voy a pedir, no que pases aquí, ni que levantes la mano, sino que cierres tus ojos ahí y empieces a tener esa relación, esa comunión con Dios. Y si es necesario pedirle perdón, pídele perdón. Dios es un Dios justo. Él intercede por nosotros ante el Padre. No importa si pecaste, no importa si te portaste mal, no importa lo que sea, Dios te ama. Y por amor, Él dio su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Ese es el Dios tan maravilloso y tan amoroso que tenemos. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor, todos cierren sus ojos. Y empecemos a clamar a Dios para que esa fe se desarrolle en cada uno de nosotros.